¿Qué tal? ¿Cómo va? Cerciorarme antes de que la conexión esté, de que se me escuche bien. ¿eh? Vamos a tratar de mejorar acá las condiciones. Ustedes me dicen, si me escuchan bien, por lo menos, suficiente, ¿sí? Bueno. Lorenzo, saludos. David, desde México, saludos. Aciel Argüello, saludos. Néstor, querido Néstor, hace mucho que no veía a Néstor. Bueno, perfecto. Antes que nada, decirles que, bueno, que estuve ausente del canal por varios motivos. Pero bueno, volvemos y con un tema que es importante, ¿no? Suscríbanse al canal alternativo, porque quizás en cualquier momento YouTube cierre este canal por ser muy antiprogresista. Ahí les puse cómo se llama el canal alternativo al que se pueden suscribir para poder seguir disfrutando de las enseñanzas que impartimos, ¿no? Bien. Bueno, saludos a todos, a Pablo, a Andrómeda, a Marcelo, desde Budge, muy bien. Bueno, ahí tienen, Sinusía, canal alternativo, se suscriben ahí y pueden tener mucho más contenido que el contenido que vamos a subir a este canal, porque en este canal vamos a dedicarnos solamente a la filosofía, para que no nos proscriban o para que no nos cierren el canal, ¿no? Así que se suscriben. Y bueno, los cuestionamientos que siempre hacemos a los enemigos de la patria y a los enemigos del pueblo. ¿Bien? Bueno, hoy vamos a trabajar, sin lugar a dudas, esto, modestia aparte, les digo, es así, es un consenso de los heideggerianos, el tema más difícil de abordar de la filosofía de Heidegger. Si Heidegger es uno de los autores más difíciles de la historia de la filosofía, este tema es de los más difíciles de Heidegger. O sea que vamos a abordar el tema más difícil del autor más difícil. ¿Bien? Daniela desde Chile. Bueno, yo justamente este tema lo he presentado en el Congreso Anual de Filosofía de la Sociedad Argentina de Filosofía, la SAF, en las sierras de Córdoba, donde habían algunos chilenos que eran discípulos de Rivera, de Diego Rivera, que es el gran traductor de Ser y Tiempo al español. Así que los discípulos de Rivera, y en Chile sobre todo, hay muy, muy buenos heideggerianos. Realmente Chile es un país donde Heidegger ha pegado muy fuerte. La verdad que los heideggerianos chilenos son excelentes, son muy, muy buenos. Así que nada, un fuerte abrazo a Chile querido, ¿no? Saludo a mi Bolivia querida también. Ahí está Facundo. Así que un fuerte abrazo a todos. Gracias por estar. Hoy es un lunes atípico. Acá en Salta, Argentina, es un lunes feriado, muy frío. Son las 4:30 de la tarde aquí en la Argentina. Saludos a Colombia. Así que vamos a comenzar. Yo voy a ir leyendo el texto que escribí para el Congreso y vamos a ir haciendo algunos comentarios. ¿Bien? Bien. El último Dios es la recuperación del encauzamiento justo en la advenida del comienzo original que se ha perdido con Platón y Aristóteles. El último Dios es como aquella recuperación de esa apertura originaria que fue soterrada por Platón y Aristóteles. La serenidad de la reinstalación de lo sagrado como la pasividad del silencio, capaz de establecer en el pathos de la escucha
puede preparar al Dasein para ser el acontecimiento de ese evento del ser que se esencia en su verdad última a través de una aperturidad no maquinante. Esto es lo que vamos a explicar en el transcurso del encuentro. Heidegger, en Sein und Zeit, se pregunta por el sentido del ser. Luego, en Von Ereignis, en Sobre el evento, y en los Beiträge zur Philosophie, en los volúmenes 65 y 71 de las obras completas, redactados entre el 1936 y el 1938, se va a preguntar por la verdad del ser, ¿no? Se va a preguntar por la verdad del ser, una verdad que se esencia históricamente. Ya no es el Dasein con una ontología fundamental el que prepara el camino al encuentro con el ser, sino que es el ser, el Sein, mismo, el que como Ereignis traza Fügung, ensambles o ensamblajes o ensambladuras o uniones. ¿Bien? Recordemos que ya en 1934, cuando se escribe la carta sobre el humanismo, ahí se da la Kehre, la torsión en Heidegger, ¿no? Esa torsión se da justamente en virtud de la carta sobre el humanismo es del 46, pero ya en el 36 con el evento y con otras obras se va a perfilar esta idea de que ya no es el Dasein el que con su trazamiento de una fenomenología hermenéutica o una ontología fundamental va a trazar las líneas de una investigación en la cual va a aparecer la verdad del ser, ¿no es cierto? Como que el concepto de verdad en ser y tiempo todavía sigue siendo el aristotélico, adecuación del pensamiento con la cosa, es decir, cómo el Dasein puede develar el misterio del ser, el sentido del ser. Pero ya en el evento, en Geschichte das Seins, ya va a plantear Heidegger que es el ser el que de alguna manera se retira en el plexo normativo de la ortótex de Platón, se retira en esa maquinación que ejerce la techné como modo de maquinar en la apertura originaria. El ser se convierte en una especie de resistencia frente al influjo de la técnica y en esa resistencia el ser queda soterrado en una historia oculta que debe ser develada. Ahí surge la esencia de la verdad como develamiento, como aletheia, como desocultamiento, y en ese desocultamiento aparece el horizonte de lo sagrado como última instancia de aperturidad que está dado en los portadores del ser, que son los poetas, entre ellos Hölderlin, como guardianes de la guarida de lo sagrado, en lo cual se teje el horizonte normativo a través del cual la aperturidad del ser se representa como el último Dios. El último Dios aparece como el desoterramiento de un influjo originario que se da con los presocráticos, sobre todo Heráclito, Parménides y Anaximandro, y que queda enterrado por la ortótex de Platón. Así que de Platón a Nietzsche está como la historia del soterramiento del ser, del olvido del ser, digamos, ¿no? Bien. El objetivo no es una analítica existenciaria de la esencia finita del Dasein al modo de ser y tiempo, sino que se indaga al Dasein como testimonio de una historia más auténtica, más originaria, más radical, más de raíz. La Geschichte des Seins, la historia del ser, ¿no? Digamos de paso que está claro que la Kehre no se da en el 46 con la Carta sobre el Humanismo, sino ya 10 años antes, en los Beiträge.
Para señalar los aportes a la filosofía, ¿no? Para señalar esta nueva perspectiva o querre, o vuelta, o torsión, Heidegger deja de usar Sein con I latina, que revela el último esfuerzo por el pensar desde el primer comienzo, que es el comienzo de la metafísica, en el agotamiento que coloca a Ser y Tiempo como el último gran libro de la técnica, y comienza a escribir Sein con Y. El Dasein no es solo existenciariamente una comprensión del ser, es una hermenéutica del ser, sino también un Wachter, Dasein, un Wachter, un pastor y guardián del ser, como lo va a hacer Hölderlin para Heidegger, ¿no? La apertura a lo divino se afirma en las Brief, en la Carta sobre el Humanismo, es posible solo a partir de lo sacro. Lo sacro es la apertura a través de lo cual en el hombre se instala la condición incondicionada de lo intocable, de aquello en lo cual el hombre se dispone espiritualmente a no acceder, ¿no es cierto? Lo sagrado es eso que no está disponible a la técnica, digamos, ¿no? Tema fundamental en la carta, pero este alborear solo es posible si antes el ser mismo es despejado. O sea, lo sagrado abre pie al último Dios, pero el último Dios es el horizonte de lo sagrado. Entonces, de alguna manera, lo sagrado y el último Dios son como concomitantes, ¿no? No es que hay uno detrás del otro, ¿no? El hombre recupera su patria, ¿no? Acá recupera la crítica que hace en Ser y Tiempo a la errancia, ¿no? La errancia, estos son los elementos que van a ser considerados en Heidegger como elementos del nacionalsocialismo, ¿verdad? Bueno, o sea, su constitutiva cercanía al ser. Solo si, en cuanto claro, Lichtung del ser, hace experiencia de este despejarse, ¿no? En el claro del ser, el Dasein está en el pathos de la escucha, en una especie de horizonte en el cual la Ereignis, el evento, puede abrirse en su aperturidad originaria, ¿no es cierto?, como experiencia del Dasein, como una experiencia del Dasein. El despejarse del ser es iniciativa del ser mismo, no del Dasein. Para esto es requerida una larga preparación a los fines de la experiencia de la verdad que se manifiesta con el despejarse del ser. En este lugar central de la Brief, el nexo entre lo sacro y el Dios y los dioses, pero en este plural se hablará más adelante, se presenta inicialmente como contradictorio. Por una parte se afirma que si el Dios, cito, se niega, no sobreviene el día de lo sacro, y por consiguiente que Dios es la condición de lo sacro. Por otra parte, se afirma que lo sacro es la condición en cuanto a espacio de la divinidad para el aparecer del Dios. Es por esto que Humberto Regina se equivoca al interpretar el Versagen von Gott como esencial de la Ereignis. Más bien propongo que los ensamblajes se dan una vez juntos, o sea, son concomitantes. Y es por eso que la decisión en Heidegger es un pliegue del ensamblaje en el que la Gewiat, la cuadratura, se despliega concomitantemente en la ultimidad. Es decir, la cuadratura, los dioses, los mortales, el cielo y la tierra, son como el horizonte normativo en el cual se da el pliegue de la ultimidad. Heidegger escribe así, a ver si lo puedo poner acá. Heidegger escribe Sein, así, y después tacha, y ahí queda en el horizonte el cielo, la tierra, los inmortales y los hombres, los mortales, digamos, ¿no? Esa es la estructura cuadrante, por eso se llama cuadratura, de la aperturidad del ser, ese ser que tiene un plexo normativo como una especie de columnas de la instancia, ¿no? Bien. Heidegger, en Introducción a la Metafísica, ve en el inicio del pensar una apertura de los griegos con el ser, que se consolidó
como lo que se despliega y abre por sí mismo, ¿no? Fio es brotar, brotar espontáneamente. Physis, el sufijo sis, significa permanentemente, ¿no? Physis significa aquello que brota y permanece brotando, ¿no? Aquello que brota y permanece. Es un brotar espontáneo, ¿no? Es apertura originaria, ¿no? Es brotar espontáneo, apertura originaria. Lo que brota manifestándose en el despliegue y así se sostiene y permanece en sí mismo. La apertura es la apertura del ser, en cuanto que es aperturidad de sí mismo en una forjación de su destino. Bien pronto, cuando Platón en Fedro olvida la physis como la totalidad del ente en su cabe en, queda restringida en su oposición con la tecné, pero además sujeta a ella. O sea, el giro de la ortótex es el giro a través del cual la tecné subsume en su dinámica a la physis. La physis comienza a estar al servicio de la técnica, digamos, ¿no? Ahí es donde el ser siente de cuajo el influjo de la técnica y se retira. El primer comienzo es la physis misma. El ser no ha sido diferenciado de la verdad. Ambos son lo mismo, por lo cual enseguida, esto lo va a decir Hegel en la lógica, ¿no? Enseguida se dice la esencial sentencia de Parménides: to gar auto noein estin te kai einai. Son, pues, lo mismo el ser y el pensar. El ser no ha sido diferenciado del devenir. El ser es también tiempo, que a través de Parménides y Heráclito es visto desde la esencia de la physis. De hecho, la palabra physis viene de fio, y fio es el pretérito para fui, el pretérito perfecto del ser, ¿no es cierto? Y es dicho diferentemente. Para ambos, la physis es logos, pero physis es ser, porque no hay nada más que physis. Esta no es lo otro que lo inmaterial, ni lo otro que lo cultural. En la Edad Media, la physis es lo otro que lo inmaterial, que lo espiritual, y en la moderna, lo otro que lo espiritual, ni lo otro que lo sobrenatural o lo psíquico, o lo otro que la técnica. La physis, para Anaximandro, para Heráclito y para Parménides, lo es todo. El pretérito perfecto fui es, en el español, recoge la raíz de fio, del tema. No hay dualidad en el despliegue de lo por pensar de los pensadores originales, que son iniciales, que son Heráclito, Parménides y Anaximandro. Con la ruptura entre physis y noein, detallada ya en la lógica de Hegel y en algunos aspectos de la fenomenología, queda la aletheia como desocultación del eidos. Así este se transforma en doxa. Solo lo aparente es aspecto de lo desocultado. Recordemos que eidos es aspecto, ¿no? El aspecto es una fenomenicidad de una apertura originaria que ya está soterrada por la corrección de la representación, por la ortótex. ¿No es cierto? El noein, como técnica, subsume la dinámica de la physis como aletheia, como desocultamiento en el cual el Dasein desgrana la apertura del ser. El noein y el legein mismos son arrancados a la physis y entregados al hombre. Este mismo recibe ahora su esencia como zoon, logon, ejón, como animal que tiene la palabra, toma la palabra, toma el logos, hace uso de su razón. El divorcio entre ser y pensar, ya desarrollado por Plotino y propuesto por Platón y Aristóteles, va a culminar en Lotze, con la teoría neocantiana de los valores. Las entidades lógicas no son, valen. Y esta es la denuncia que le hace Cassirer a Heidegger. Le dice a Heidegger, en última instancia, Heidegger es un neocantiano, porque claro, Heidegger ha estudiado sigue el neoplatonismo de la escuela de Baden, de Lotze, de Lask, ¿no? De la escuela de Natorp, digamos, ¿no? Que es el director de la tesis de Heidegger. Surge con Platón la técnica en cuanto al modo de ser que procura desocultar a través de la maquinación en cuanto una insidiosa, cito, insidiosa actividad calculadora externa o también solo frenética hacia el enredo y la destrucción.
lo dice Heidegger en el evento, ¿no es cierto?, 164. La palabra Machbarkeit, de Machen, es hacer, y var, capacidad, es la aptitud para forjar la intromisión de la lógica subjetiva en el proceso ontológico de la apertura en el inicio, al estilo del Deus ex machina. El primer aparecer, aún por entero encubierto, fue en adelante soterrado. Es como que el ser se está abriendo en la historia. El hombre decide colocarle estructuras a la apertura del ser, y el ser siente la violencia de la técnica y se retira. Se retira y queda soterrado. Bueno, ese ser que se ha retirado y queda soterrado hasta Nietzsche va a aparecer al último en el portal de la historia como último Dios, digamos, ¿sí? Eso es el último Dios en Heidegger. Igual, ya les expliqué que es un tema difícil, ¿no? A ver. Physis con Y, no con iota. La primera es con Y. Physis, pongan, ¿no? Hola Bolivia, hola hermanos. Bueno, sigamos. El giro en la trama, que es propia del Deus ex machina, o la interpelación a Dios, fue la herramienta por la que Platón hizo la primera torsión. Platón es el dueño de la primera querre. Y toca a Heidegger dar testimonio de ello, de denunciar a Platón como lo hace Nietzsche. ¿Cuál fue la herramienta por la que Platón ha torcido el destino del ser? Heidegger sostiene en la doctrina platónica de la verdad que Platón es el primer responsable de la subjetivación de la verdad, pues preparó el camino a Descartes. En él, la aletheia queda escorada hacia la ortótex, que luego deviene en certeza subjetiva. Por eso en Der Spiegel, en esa entrevista, le preguntan a Heidegger por la bomba atómica, y Heidegger dice, la bomba atómica ya explotó con Parménides. En el sentido de que cuando la aletheia, la apertura originaria del ser, queda escorada a corrección de la representación por parte del Dasein, ahí surge la era de la técnica. La era de la técnica tiene su preámbulo metafísico con Parménides y Platón, su estructura política, que es el capitalismo, y su estructura técnica, que es la bomba atómica, ¿no? En Platón, orthotex significa o corrección de la representación, así lo interpreta Heidegger, para mal, por ejemplo, de Theodor Pich, que le dice a Heidegger que su interpretación de Platón es incorrecta, o representación correcta. Alejandro Vigo cree que aquí Heidegger no lo entiende porque está leyendo a Platón como un neokantiano de la escuela de Baden, de Lask, de Rickert y de Nator. Lo piensa a Heidegger leyendo literalmente a Platón. Lo cierto es que Heidegger hace hermenéutica, hace hiponoia, y entiende que Platón y Aristóteles, al dualizar al ser en natural y supranatural, ha dualizado también el ser y el pensar, por lo que toca al Dasein el trabajo de desocultar a través de una metafísica de la presencia sujeta al esquema visual del mundo, como usía, estimparusía, como el ser como presencia, y sea la vista corporal en Aristóteles o la inteligencia como visión contemplativa de la idea, el esquema visual ha empoderado al hombre. Allí surgió la maquinación de la era de la técnica fundada por los atenienses. Ellos han torcido el destino del ser al entregar al hombre la capacidad de corregir la presentación del ser. Esa corrección representativa es la que forjó la estabilización de la usía como parusía, el ser como presencia, la fijación de la temporalidad del ser como advenir presentante que va siendo sido, la dislocación del ser y el tiempo, ¿no? Esto lo van a entender muy bien, por ejemplo, en el esquema de Gauss, ¿no? El advenir presentante que va siendo sido concibe el tiempo como horizonte de comprensión del ser. Pero en Platón y en Parménides hay una fijación del ser, es decir, el ser se queda como encerrado en las categorías intemporales, como permanencia, ¿no?
o como pura presencia, al estilo de parusía, ¿no? La ortótex, es la corrección de la representación, es la proyección ontológica de la tecné como ética. Esta es un modo de la aletheia. Saca de lo oculto algo que no se produce a sí mismo y todavía no se halla ahí adelante. Y por ello puede aparecer y acaecer de este modo o de este otro modo. El que construye una casa o un barco o forja una copa sacrificial, dice Heidegger, hace salir del oculto lo que hay que traer ahí adelante. ¿No es cierto? Esa es la técnica. Ella no solo es el nombre para hacer y el saber hacer del obrero manual, sino también para el arte, en el sentido elevado, y para las bellas artes. La tecné pertenece al traer ahí adelante, a la poiesis, es decir, a lo poético. Por eso, si es la poiesis como técnica la que ha abierto el esquema del soterramiento, es decir, de la técnica, van a ser los poéticas, los poetas, los guardianes de la apertura del último Dios. Es decir, la historia de la humanidad es la historia de la técnica, la historia de la poiesis a la poiesis, a los poetas, digamos, ¿no? Poesía viene de poiesis. Dice Heidegger que, cito, la transformación de la corrección en la certitudo, o sea, la transformación de corrección en el sentido de esquema eidético del aspecto visual de la idea como noesis, ortótex a la certitudo, a la certeza subjetiva, o sea, el paso de Platón a Descartes, trae la determinación esencial de ser como representatio, como subjetividad. Ahora queda solo el despliegue del representar en la incondicionalidad del pensar. O sea, el pensar en su incondicionalidad pone la estructura de la apertura de la naturaleza. Entonces, la naturaleza, que es espíritu inconsciente, Fichte y Hegel. O sea, la dinámica del pensar subsume a la dinámica del ser. Respectivamente, el despliegue del hombre a ultrahombre. Ahí lo tenemos a Nietzsche, o sea, es el esquema de Hegel a Nietzsche, está la estructura del soterramiento de la técnica al ser a través del esquema del ortótex por la razón o por el intelecto o por la voluntad, digamos, ¿no? Cada vez va el último recurso a la actividad, sea de la razón que se piensa a sí misma, sea de la voluntad como voluntad de poder. Objetivar es colocar algo ante la conciencia. Por eso el ser en Platón fue objetivado y por lo tanto ha escapado de esa maquinación ocultándose. Aún así, Nietzsche, que vio el problema, al invertir a Platón, sigue siendo un platónico, porque sigue produciendo el divorcio entre el ser y el pensar, y le da a la voluntad humana la custodia de la dignidad del Dasein. En la apertura, solo el ser trabaja en la salvación del hombre. No procede sin intervención del hombre. Esa intervención no es técnica porque es pasiva. Interviene dejando hacer. Todo intento humano de intervenir activamente en este proceso de desocultamiento forjará una nueva maquinación y volveríamos a la técnica. Por eso lo sagrado precede al venir del último Dios. Porque el hombre en su pasividad espera al Dios en la calma del pensar. Pasividad refiere al hecho de ser afectado, a la circunstancia de que el impulso no parte del hombre, sino en este caso del ser. Este es el que interpela al hombre, el que lo llama y el hombre corresponde a esta interpretación. Pero, en todo caso, lo primario consiste en el llamado del ser. En virtud de esa llamada, el hombre se vuelve hacia el ser y acude a su encuentro. Dasein es propiamente ser afectado por el ser. Así lo define en Carta sobre el Humanismo. En este sentido, lo esencial no es el Dasein mismo, sino el hecho de hallarse en el claro del ser, ¿no? En el Lichtum Dasein. Heidegger toma un texto de Platón en el Político que dice: en este universo que es el nuestro, ora la divinidad conduce el conjunto de la revolución circular, ora lo abandona a sí mismo. Una vez que las revoluciones han alcanzado en duración la medida que concierne a este universo el cambio de dirección, va acompañado de terribles cataclismos destructores. Fin de cita.
Esta destrucción, dice Heidegger, no la puede ni hacer ni detener el hombre. En Galensheit dice, ningún humano, ningún grupo humano, ninguna comisión, aunque sea de técnicos, ninguna conferencia de directivos de la economía y de la industria, pueden frenar y ni siquiera encauzar el proceso histórico de la era atómica. Ahí vemos un poco el fatalismo de Heidegger, ¿no? En los Beiträge, Heidegger recuerda que después del fin del mundo hay un nuevo comienzo, ¿no? Esto lo dicen mucho los heideggerianos, del nuevo comienzo, como que en esta era multipolar apocalíptica va a haber una bomba atómica que va a destruir al 90% de la población, va a quedar un 10% que va a generar un nuevo comienzo en la humanidad, ¿no? Heidegger hablaba de un nuevo comienzo. Bueno, ese nuevo comienzo tiene que ver con lo posterior a una catástrofe mundial. Seguramente una bomba atómica que destruya el 90% del planeta, ¿no? o de la humanidad del planeta. Repetir el acto fundacional truncado. Repetir es dejar venir una inmediatez, reconocer en su necesidad de nuevo lo mismo, la unicidad del ser, es decir, partir de su verdad original, ¿no? Esto lo dice en Beiträge. Ya no hay técnica, solo silencio en el claro, expectancia. Son 6 ensamblajes, son 6 ligaduras que nos van marcando el camino que han de transitar los futuros que pasen de la metafísica al nuevo pensar del ser. Un pensar que desde el silencio, para escuchar al ser, el patos, y con el temple apropiado, permite que el hombre se deje interpelar por el ser. El ser ahí, el Dasein, no es el Nous, ni la Psyche, no es el hombre, ni la conciencia, ni el sujeto, ni el espíritu, ni la... Ser ahí es el esenciarse del desocultar. Por eso hay una relación de ser, ¿no? Eso ya es el parágrafo 3 de Ser y Tiempo. Y reclama un inicial encuentro de la esencia del hombre desde su referencia a la verdad del ser. Bueno, ese es el brief, ¿no? La carta sobre el humanismo. Los ensamblajes son Anklang, la resonancia en la que ese inicio frustrado late en la historia pidiendo resolverse en su justicia. Esto lo va a tomar de alguna manera Walter Benjamin. En la resonancia, Heidegger señala el manifestarse del carácter reactivo de la maquinación, cuanto más insistentemente es infundada la idea de que todo es factible y más aún si se manifiesta la situación de emergencia que constriñe precisamente a negar la existencia de verdaderos problemas. El descubrimiento de un solo problema verdadero señala el decaer del primer inicio. La emergencia que la maquinación busca esconder es precisamente la resonancia. El ser, cuando se retiró, dejó un eco que late en la historia al son de, por ejemplo, el universo de Pitágoras, ¿no? Entonces, la emergencia que la maquinación busca esconder es precisamente la resonancia del otro inicio, que quedó soterrado, que continúa siendo audible justamente porque se hace reactivamente manifiesta desde la insistencia con la que el rumor de la maquinación busca cubrirlo. Segundo ensamblaje, el pase, das Sospiel, del comienzo de la historia del esenciarse del ente en su totalidad, tiene 3 fases: inicio, Platón y Aristóteles; giro, Descartes y Leibniz; y acabamiento, Hegel y Nietzsche. El salto, der Sprung, desde el impulso de estar arrojado del Dasein, no del hombre, a través del acaecimiento apropiador, en cada salto es saltada la huella de la historia inicial. Con la tercera disposición, el pasaje del primero al otro inicio cesa de ser solo una resonancia o un simple juego del pasaje y deviene el salto, una decisión definitiva a favor del otro inicio. El salto es cumplido, aunque sobrellevado, el sacrificio de todas las seguridades adquiridas hasta el momento, porque solo de este modo el hombre, el Dasein, puede ser implicado desde el exceso de ser, y así ser plenamente sí mismo, ¿no? Esto lo explica muy bien también Ricoeur. Die Gründung, la fundación del abismo del entretanto como verdad del Sein,
ser ahí, acaecido, apropiadoramente en el evento apropiador. Los encarecidos o los futuros, venideros, que son precisamente aquellos que suministran el testimonio de la acción del último Dios. Si han existido hombres como Hölderlin, el más venidero de los venideros, entonces un futuro es autenticidad y es ya por siempre a disposición de todos los hombres, los primeros guardianes del Dasein, que son los poetas, aunque no son fundadores. En la economía de la salvación aparece por fin Der letzte Gott, el último Dios. Se retoma el camino soterrado por Platón, el iniciarse del ser, para cuyo acaecimiento despreocupado por el hombre, un Dios que desearía elevarse sobre el ser, de ahí viene, por ejemplo, Jean-Luc Marion, Dios sin ser, un Dios que desearía elevarse sobre el ser o hasta es elevado y deviene fuente, causa del ser, no solo del ente. No es Dios alguno ni puede ser. El último Dios es el totalmente otro ante los sidos, sobre todo ante el cristiano, ¿no? Esto me hace acordar un poco a Joseph Campbell, las máscaras de Dios. Todos los dioses son máscaras de un Dios que está en el trasfondo, al estilo, por ejemplo, de qué sé yo, algunos masones hablan de Abraxas, ¿no? Es un Dios que está tan indeterminado que todas las divinidades son determinaciones de este Dios que en última instancia es inefable, inacible, inaccesible, inteligible. En el lema elegido por Heidegger para dar comienzo al capítulo 7 de los aportes a la filosofía, si prestamos atención al camino emprendido por el autor, notamos que el último Dios de este pensar post-metafísico solo tiene caracterizaciones negativas porque es anónimo, ajeno a toda religión o iglesia, está fuera de todo lo calculable y finito y es extraño a las propiedades con las que la metafísica describía a Dios. Por ejemplo, Panikkar dice, Dios no es trino porque la categoría de número no es la categoría de la divinidad, ella está por encima del número y la palabra. Por eso, por ejemplo, el Midrash dice, hablar de Dios es una herejía, es una idolatría. Ente supremo, causa primera, creador, infinito. Esas son categorías que no describen a ese Dios. Tampoco es el último de una larga fila, es el último en el sentido de ultimidad, de aquel que está indeterminado, que está en el fondo de toda determinación. El avance del ser como idea es el fin de lo divino, dice Heidegger. Esto que sucedió con Platón se invierte, ¿no? Es lo que hace Nietzsche, invierten a Platón, ya no se hace filosofía ni literatura. Esto lo dice en la Carta sobre el Humanismo, se está en una cuidadosa solicitud del decir, una sobriedad de la palabra y un rigor en la reflexión que ya no es metafísico. Por eso él dice, hay que hacer menos lógica y más sobriedad y más rigor en la reflexión. Menos periodismo y más solicitud del decir. Menos literatura y más sobriedad en la palabra. Ese fue el error del cristianismo medieval, leer al querigma desde la metafísica. Interpretación visual de la divinidad, dominio técnico del modo del aparecer de lo divino, antropomorfización de la fenomenología del espíritu. La metafísica tiene sus formas tributarias de la fe eclesiástica, solo generan placer a través del ente. El último Dios trae la pobreza del ya no más que hacer ni el ya no más que decir en el Dasein. Pregunta al Sein y en su calma, como el comienzo de la palabra, responde el Dios. Pobreza es la inagotabilidad desde sí abismosamente decidida de la donación gratuita. Pero, dice Heidegger, el ser preguntado desde el cual el último Dios en su tiempo contesta, dispone a la confianza en el obsequio de la más calma referencia a la tierra de un mundo que, disputando su esencia, despliega en el sitio de una historia de la réplica del hombre y de su último Dios. La confianza no está encadenada a lo presente ante la mano ni constituida sobre ente alguno. Es acaecida por el ser como la siempre inicial serenidad. Esta serenidad surge de la pasividad del Dasein, instalada ya en el horizonte de lo sagrado, que con la avidez de novedades y las habladurías no puede forjarse en el cuidado que le lleva a la calma, ¿no? La técnica no es cuidado ni calma.
Heidegger ve la época actual marcada por la ausencia de Dios, experiencia que comparte con Hölderlin en el sentido de la huida de los dioses y la noche del mundo. Lo que constata Heidegger en el análisis que hace de la elegía de Hölderlin es precisamente que la falta de Dios significa la pérdida de una fuerza vinculante que congregue a los hombres en torno a una historia común, ¿no? Y la expresión política son el comunismo y el capitalismo, ¿no? El fetichismo norteamericano y la masificación soviética. Hay que leer el discurso del rectorado de Heidegger, ¿no? Donde él habla de Sturm, del comienzo, del inicio es aún. La falta de Dios equivale a la privación por parte del hombre de un factor de unificación. El mundo ha perdido su hálito sagrado y divino. Y dice Heidegger, no solo han huido los dioses y el Dios, sino que en la historia universal se ha apagado el esplendor de la divinidad. No es el comunismo la salida con un simple paso del yo al nosotros, dice la Carta sobre el Humanismo. Ya lo dice en Carta sobre el Humanismo, el marxismo convierte al ente en materia de trabajo. Por lo tanto, el marxismo sigue siendo técnica, sigue siendo platonismo. El último Dios no es el fin, ende, sino el virar hacia sí de parte del inicio y por tanto la forma suprema de la denegación, ¿no? La Verweigerung, dado que lo inicial se sustrae a cada fijación y actúa esencialmente, West, solo en el elevarse, ¿no? Überragen, de parte de todo eso que ya en cuanto venidero es el recorrido y consignado a su fuerza determinadora. El fin está solo allí donde el ente se ha separado de la verdad del ser y donde él ha negado toda su dignidad al preguntar, ¿no? Fragwürdigkeit y toda distinción donde comportarse por un tiempo sin fin según las posibilidades de eso que está de modo separado. El fin es el incesante y así va al cual la ultimidad da Letz en cuanto inicial se ha sustraído desde el comienzo y desde largo tiempo. El fin no se ve nunca a sí mismo. El fin nunca se ve, no se ve nunca a sí mismo, pero se cree conclusión y por eso será el mismo dispuesto y preparado a guardar para la experiencia de la ultimidad, ¿no? Moverse sin fin es vivir sin sentido del ser. Esa vacuidad del fundamento puesta por la filosofía contemporánea es el preludio del vacío que vacía de esencia las determinaciones que cubren las capas al último Dios. El último Dios está plagado de metafísica, de ontoteología. Entonces, el nihilismo es necesario para quitar todo lo adosado a ese último Dios para que aparezca el fundamento. Esto lo dice en Kant, das Metaphysik, ¿no? Kant, das Problem und Metaphysik. Kant y el problema de la metafísica, donde dice el problema de la fundamentación no es fundamentar, sino quitar todo fenómeno que se adosa al fundamento, ¿no? Por eso dice, les voy a leer porque es hermoso, dice, moverse sin fin es vivir sin sentido del ser, lo denuncia en Sein und Zeit. Esa vacuidad del fundamento puesta por la filosofía contemporánea es el preludio del vacío que vacía de esencia las determinaciones que cubren de capas al último Dios, ¿no? Si ustedes leyeron Joseph Campbell, esto es muy, muy parecido, ¿no? Bueno, ya saben, si quieren tomar mis cursos de filosofía, escriben a cursofilosofiajcr@gmail.com. Sigamos. El último Dios tiene su más única unicidad. Él está fuera de aquella determinación calculadora que es pensada dentro de las denominaciones de monoteísmo, panteísmo o ateísmo. Hay monoteísmo y cualquier otro teísmo solo desde que existe la apologética judeocristiana, la cual tiene como presupuesto especulativo la metafísica. Con la muerte de este Dios desfallecen todos los teísmos. La pluralidad de los dioses no está subordinada al número, sino a la riqueza interna de los fundamentos y de los abismos, del cual, desde el lugar del momento del resplandecer o del ocultarse, de la señal del último Dios. El último Dios no es el fin, Ende,
sino el otro inicio de las desmesuradas posibilidades de nuestra historia. Por causa suya se consintió el no parecer verenden de la historia que ha sido hasta ahora. En cambio, ella debe ser llevada a su fin. ¿No? El no perecer de la historia, que sigue siendo soterrada como desde el inicio, ¿no? El Sturm. Debemos llevar a la transfiguración, por eso Heidegger pensaba que el nazismo iba a llevar a esa historia, ¿no? Debemos llevar a la transfiguración, Verklärung, de sus posiciones fundamentales al pasaje y a la prontitud. Todos los dioses de la era metafísica entonces fueron máscaras del Dios verdadero y último. No está determinado por el ser, pero lo necesita. No reconocer el ser a los dioses significa ante todo simplemente el ser no está arriba de los dioses, pero estos tampoco están arriba del ser. En cambio, los dioses tienen necesidad, bedürfen, del ser, y con esto ya es pensada la esencia del ser. Los dioses tienen necesidad del ser, no como si este fuese una propiedad de ellos, en la cual ellos mismos se encuentran en estabilidad. Los dioses se sirven, brauchen, del ser para, a través de este que no les pertenece, pertenecer a sí mismos. El ser es lo usado, das Gebrüchte, por los dioses. Dioses, hombres, tierra, cielo, el Geviert, son los pliegues de un cuadrante que se abre concomitante en el lugar del ser. El hombre y el Dios son palabras vacías. Wortülsen, desprovistas de historia. Sin ellas la verdad del ser no se lleva al lenguaje. El ser subsiste como el ente. Svichen, para el Dios y el hombre, pero en modo tal que este interespacio hace espacio a la posibilidad esencial para el Dios y para el hombre. Se trata de un entre que supera con dificultad sus márgenes, por eso hay que desconceptualizar la filosofía, dice Nietzsche en algún momento, llevarla a simbólica, y por eso él dice, hay que habitar poéticamente el mundo para no renovar el olvido entre ser y ente. Olvido que es, o sea, diferencia que es propia de la metafísica, pero que la metafísica olvida. Entonces dice, el ser subsiste como el entre para el Dios y el hombre, ¿no? El ser es el entre del Dios y del hombre, pero en modo tal que este interespacio hace espacio, o sea, la relación de ser del hombre con Dios es la apertura del ser consigo mismo. Esto lo toma de Kierkegaard. Hace espacio a la posibilidad esencial para el Dios y para el hombre. Se trata de un entre que supera con dificultad sus márgenes y que da las dificultades y que de las dificultades los hace surgir como márgenes, siempre perteneciente a la triada del acontecimiento apropiante, Ereignis. Siempre oculto en la riqueza de sus posibilidades, siempre desde lo alto y hacia lo alto de las inagotables relaciones en cuyo claro, Lichtung, se disponen y se precipitan mundos, en cuyas tierras se escuda y se soporta la destrucción. Pero también así, y ante todo así, el ser debe permanecer en la riesgosa empresa contra la nada, empresa que a aquello debe el origen. Si el ser es la necesidad de Dios y si el ser mismo encuentra su verdad solo en la excogitación, dado que este pensar es la filosofía en el otro inicio, he aquí que los dioses tienen necesidad de pensar según la historia del ser, es decir, tienen necesidad de filosofía. Los dioses tienen necesidad de filosofía, no como si ellos mismos debiesen filosofar en relación al actuar de su divinidad, ¿no es cierto? Gottterung. Esto, en cambio, le corresponde a la filosofía. Sí, a los dioses nuevamente deben venir a la decisión y a la historia debe llegar a su fundamento esencial. A partir de los dioses, el pensamiento, según la Geschichte des Seins, la historia del ser, se determina como aquel pensar del ser que toma el abismo de la necesidad del ser como algo primario, como aquel pensar que no busca jamás la esencia del ser en la divinidad misma, creída en el entísimo, ¿no? El pensamiento, según la historia del ser, está fuera de toda teología y no conoce al ateísmo como visión del mundo o como una cierta doctrina. Pero el ateísmo es
es técnica pura. O sea, el ateísmo es más religioso que el cristianismo. Pero comprender a partir de los dioses el pensar según la historia del ser es lo mismo que la búsqueda de una indicación esencial de este pensar a partir del hombre. En verdad, sería erróneo considerar que la colocación de las divinidades en uno de los 4 vértices de la Gefiert signifiquen la renuncia al rol exclusivo confiado a la ultimidad de Dios en los Beiträge. Tales divinidades entran en la cuadratura solo para tenerla abierta, es decir, para impedir que la tierra, la dimensión inagotable del potencial, el cielo, la actualidad de su manifestarse, y los mortales, el Mitzain, el hombre, el único ente capaz de ponerse radicalmente en discusión y por esto siempre tentado de huir delante de tal poder tremendo, devengan vértices en los cuales se condensa la unilateralidad. Las divinidades le quitan potencia a toda pretensión totalizante, justamente porque su función es la de tener abierto el espacio sagrado a un Dios que no puede ser encerrado en la cuadratura y que así le consiente a ella de ser una cuadratura abierta, dentro de la cual se puede construir, habitar y pensar, como recita el título de la conferencia en la que figura la Gefiert y es evidenciada particularmente por Heidegger en sus elementos constitutivos. Desde que Spinoza sostuvo que la infinitud de la divinidad no puede haber limitación ni extensa ni cogitativa, Hegel hizo de la historia el proceso de la autocomunicación y autocomprensión del ser. Y Heidegger culmina este proceso siguiendo al apóstol Pablo cuando dice, cito, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. ¿No? Esa es la apoctátasis. Este es el 1 Corintios 15, 24 al 28. Heidegger busca la consumación de una cierta apoctátasis, que el último Dios sea todo en todos, retorna a la unidad y desaparece la visión trascendente del dualismo metafísico, eso lo explica muy bien Gershom Scholem. Los gnósticos sostienen que la dualidad es fruto de un rompimiento del pleroma, de la plenitud del ser por parte del pensar. Fue la caída la que volvió a Dios trascendente. Y los entes quedaron devastados en la soledad del abismo. Lo voy a leer de nuevo. Es impresionante. Miren lo que dice. Fue la caída la que volvió a Dios trascendente y los entes quedaron devastados en la soledad del abismo, hasta que el hombre futuro de Occidente se encuentre fuera en las simples decisiones y aprenda a honrar y a saber la abismosa lejanía de lo cercano. Largas meditaciones tiene que desenredar la tenaz confusión y suscitar el ánimo de meditación como alegría del ser ahí. Las verdades, accesibles a cualquiera, fraguadas de la noche a la mañana, son luego solo desoídas como ruido vacío. No requieren refutación alguna. Esta misma se convertirá solo en ruido y hacedurías. Pero verdad se esencia en la calma del ser. Esta calma es la cercanía del último Dios. Así termina la historia del ser de Heidegger. La historia, ¿por qué el Heidegger 3? Porque el Heidegger 1 es el Heidegger de ser y tiempo, es el Heidegger aristotélico. El Heidegger 2 es el Heidegger que pasa de Aristóteles y de Escoto a Nietzsche y a Hölderlin, digamos, ¿no? Y un poco está en los presocráticos. Y el último Heidegger ya va deja a Nietzsche un poco y va a Hölderlin y a los presocráticos, sobre todo vuelve a Aristóteles, pero desde Heráclito y desde Parménides, ¿no?
Así que nada, bueno. Justo me llevó una hora, ¿no? De hacer esto. Nada, bueno, los quiero saludar. Así que nada, bueno. No hay mucho que aportar después de cómo termina Heidegger, ¿no? La historia del ser es realmente espeluznante la contundencia con la que Heidegger va a desarrollar todo esto. Bueno, preámbulo, conclusión. Nosotros vivimos en la era de la técnica. La era de la técnica es la era donde el hombre se adueña de toda la naturaleza, se adueña de la apertura originaria de la naturaleza. El hombre es el que dispone qué brota y qué no brota, qué nace y qué muere, qué vive, qué no vive, quién tiene, quién no tiene, quién hace, quién no hace, quién dice, quién no dice, qué se abre y qué se cierra, qué brota y qué desaparece, qué genera y qué se corrompe. Es el hombre el principio de la generación y la corrupción, ya no es el ser. Entonces, en esa predisposición que hace el Dasein como marco referencial técnico de la apertura del ser, están todos los fenómenos eutanásicos, abortistas, el control de la natalidad, la ideología de género, como las últimas etapas de la técnica, donde el hombre dice, yo decido qué soy, yo decido qué tengo, yo decido qué pienso, yo decido qué hago, yo decido quién vive, yo decido quién muere, ¿no? Entonces es la última etapa de la técnica. Hay un despertar en el cual los poetas van a generar un espacio sagrado donde se va a instalar un silencio. Ese silencio es meditativo, ese meditar es la llegada, es el preámbulo a la llegada del último Dios. Eso es lo que dice Heidegger, eso es lo que estamos viviendo. Estamos viviendo la última era de la técnica, pero al ser la última, es la más nefasta de todas, ¿no? Bueno, les mando un abrazo grande. Suscríbanse al canal Alternativa, ¿no? Sinusia, canal alternativo, porque ahí tienen el curso gratuito a Santo Tomás de Aquino. En el canal alternativo, Sinusia, canal alternativo, que se los puse al comienzo en comentarios, está el curso gratuito a Santo Tomás de Aquino. Ayer dimos la primera clase del curso gratuito y todos los domingos vamos a seguir con los cursos gratuitos de Santo Tomás de Aquino. Van a durar 4 o 5 clases los cursos gratuitos y saben que los cursos pagos, donde yo doy 2 horas por semana clases particulares a la gente que me sigue, me pueden escribir a cursofilosofiajcr@gmail.com. Acá les pongo curso filosofiajcr@gmail.com. A ver si funciona bien. Bueno, ahí está. Nada, bueno. Ahí tienen, ¿sí? Bueno, que Dios los bendiga y, bueno, buena vida. Cuídense.